Me da mucho gusto saludar a mi hermano que está aquí para compartir la palabra de Dios con nosotros, que es una gran bendición. Un rato que no teníamos de vernos, pero me da mucho gusto porque yo sé que lo que nos venga a decir es algo que Él ha orado y que el Señor le ha inspirado para que nosotros nos sintamos motivados y nos alimentemos de la palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie, hermanos, y como signo de fe de esta oración que vamos a hacer por nuestro hermano, vamos a extender nuestro brazo y vamos a orar por él. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Rubén Darío. Te damos gracias porque él está aquí y porque tú le has puesto un mensaje en su corazón para compartirlo con nosotros. Te pedimos, Señor, que esa palabra que tú tienes llegue hasta nosotros con poder y con unción. Señor Jesús, que tú muevas sus labios, que tú muevas sus ideas, que nos comparte exactamente eso que tú quieres que escuchemos. Y que todo, Señor, sea bien recibido también en nuestros corazones. Que seamos como tierra fértil, Señor, para escuchar esta palabra viva que viene desde tu propio corazón. Nos ponemos en tus manos y en las manos inmaculadas de María para que ella interceda por cada uno de nosotros. Por eso le pedimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Monterrey. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es una mañana de victoria porque frescas y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Amén. Leemos la palabra del Señor. Les invito a que se pongan de pie todos, por favor. Y en el Salmo 119, verso 105 nos dice la Sagrada Escritura: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63, que el Espíritu es el que da la vida, y reafirmó que la carne para nada aprovecha, refiriéndose a las obras de la carne según Gálatas capítulo 5. Pero también les insistió en que entendieran que las palabras que Él les estaba enseñando, esas palabras que Él les había hablado a lo largo de esos 3 años de ministerio, eran palabras cargadas del Espíritu Santo y por tanto daban vida y vida en abundancia. Me han pedido compartir un tema y lo traigo con gozo y lo he digerido en los últimos días, acerca de lo que es la palabra de Dios para la vida del creyente. Y yo quisiera detenerme un poquitito para entender que en estos tiempos tan difíciles, si la iglesia del Señor no se aferra a la enseñanza de Jesucristo y la pone en práctica, el enemigo nos va a derrotar, nos va a tomar gran ventaja y puede retrasar los planes de Dios. Un creyente que no tiene conocimiento en la palabra de Jesucristo, en la palabra de su Señor, en la ley máxima del amor que Jesús nos enseñó y no la pone en práctica, es una persona destinada al fracaso, a la pérdida total de la fe. Es un creyente destinado a la depresión, es una persona que se deja vencer por las circunstancias, es alguien que cede rápido el terreno al mundo del pecado, de la carne.
Es una persona que no puede ver la vida superabundante que Jesucristo prometió para todos los que creyéramos en Él en cualquier tiempo, lugar, circunstancia histórica en que estemos viviendo. Cuando venía en el avión de Perú hacia acá, hace unas 24 horas atrás, me encontré con una persona de Monterrey y yo le pregunté cómo están las cosas en Monterrey y me dijo, oh, peor no pueden estar, y empezó a hablarme de todas las calamidades que están sucediendo y me dio una cantidad de advertencias. Me dijo, usted es extranjero. No le dije nada de que yo ya conocía a mi Monterrey, es mi segunda ciudad, es mi segunda patria. Y le dije yo, ¿y usted no cree que Dios puede cambiar esa realidad? Y me dijo, bueno, parece que Dios se ha olvidado de México. Le pregunté a ella, ¿usted cree en la palabra de Dios? Oh, sí, yo creo en la palabra de Dios. Le dije, entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta desesperanza? ¿Por qué tanta falta de fe? Me dice, la verdad es que nos cansamos de pedirle a Dios y no suceden cosas. Yo creo que ella es una cristiana, como millones de creyentes, que creen en la palabra, pero no la ponen en práctica. Y hay una gran diferencia entre creer en la palabra de Dios y en ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y dice la Sagrada Escritura que esa palabra de Jesucristo es una lámpara que nos alumbra en la noche oscura del alma y nos alumbra en los momentos cruciales, difíciles de nuestra historia humana. Es una verdad irrefutable que si nosotros la ponemos en práctica nos va a dar la victoria en todos los campos de la vida. Es una luz que estará por siempre delante de nosotros, alumbrando el camino y ofreciéndonos un futuro garantizado de victoria en victoria y de poder en poder. Jesús nos dice que las palabras que Él nos ha enseñado para que las guardemos en el corazón, para que las hagamos parte de todo nuestro sistema, cuerpo, alma y espíritu, y para que se las enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y para que se hable de esa palabra y se viva en nuestros hogares, y para que andemos en el camino de la rectitud, en el camino de la integridad, en el camino del amor al prójimo, en el camino del perdón incondicional, y que aún al acostarnos reflexionemos en esa palabra, para que cuando nos levantemos estemos impregnados de la sabiduría divina. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 nos ilustra mucho lo que yo estoy hablando en este instante. Yo quisiera que avanzáramos un poco en lo que la palabra de Dios produce. Preste atención a lo que le voy a decir. Este mundo en que vivimos es pasajero. Dígaselo a la persona que tiene a la par, es pasajero. Dígaselo, es pasajero. A menos que usted piense que va a vivir toda la vida en este planeta, pero este mundo es pasajero. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso, porque la casa que nos espera es una casa eterna que está más allá de todas las galaxias. Y yo estoy viviendo en esta temporalidad en función de una eternidad. Yo no estoy viviendo pensando de que aquí se va a realizar todo el plan de Dios para mi vida. El plan de Dios para mi vida es que pase un tiempo aquí, pero el resto de la eternidad la pase con Él. Amén. Y San Pedro dice que por un tiempo es necesario que nosotros tengamos aflicciones, que por un tiempo es necesario que nosotros tengamos que sufrir algún tipo de tribulación para ser perfeccionados en la fe, para ser perfeccionados en el amor, en la misericordia, para entender la dimensión del amor de Dios, la profundidad de su misericordia hacia el género humano. La tribulación es la otra cara de la bendición. La tribulación es un llamado a vivir la palabra de Dios a carta cabal. No es un llamado a vivir en duda, en tribulación sin esperanza. Es un llamado para abrazar el evangelio y decirle a Dios, yo sé que tú estás conmigo, y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Si tú conmigo, ¿por qué he de temer al futuro? ¿Por qué he de temer al fracaso? ¿Por qué he de temer a la muerte? Total, la muerte no es más que un camino para llegar a la vida eterna, para los que creemos en la palabra y la ponemos en práctica. Pero si usted cree en la palabra y no la pone en práctica, es como los demonios creen en la palabra y tiemblan. Satanás conoce la palabra al derecho y al revés, pero no la pone en práctica. Por eso quiso tentar a Jesús con la misma palabra de la Torá.
Dice la palabra esto, dice la palabra aquello, dice la palabra lo otro. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está. Jesús sabía la palabra. La única diferencia es que Jesús la creía y obedecía la palabra del Padre, mientras que el diablo no la creía. Y así vemos mucha gente en este mundo. Saben la palabra, hacen cosas contrarias a la palabra de Dios. Pareciera que son del pueblo de Dios, pero no son de los nuestros, dice San Pablo. ¿Y cuáles son los que son del pueblo de Dios? Los que escuchan y ponen por obra la palabra de Jesús. ¿Estamos claros en eso? Jesús se lo dijo claramente a aquellos que le gritaban a la Virgen María, bienaventurada la mujer que te trajo al mundo, bienaventurada, y estaban elogiando a la Madre del Señor. Y Jesús dijo, bienaventurado aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, la pone en práctica. Es tiempo de ser creyentes prácticos, con una fe vivencial, con una fe poderosa. Es tiempo de que nosotros nos levantemos de esa inercia, de ese anemia espiritual, y nos levantemos todos los días con la palabra de Cristo como el estandarte que nos va a dar la victoria contra cualquier vicisitud. Que cuando pongamos el pie en la calle no nos levantemos con temor para avanzar en el segundo paso, sino que digamos, yo voy porque la palabra de Dios alumbra mi camino y Cristo está conmigo y los ángeles de Dios me acompañan y la sangre de Cristo me cubre toda mi casa. Y dice la palabra que si yo creo hoy, veré la gloria de Dios, y hoy es el día de mi salvación, de mi protección, de la restauración de mi vida y de mi casa. Hay que entender que la palabra de Dios, amados hermanos, es una herramienta poderosa, y Jesús nos quiere reafirmar en estos tiempos tan difíciles en que el mundo se descompone de norte a sur, de este a oeste. Ustedes creen que están sufriendo. No han ido ustedes a Bagdad todavía, no han ido ustedes al Congo, no han estado ustedes en los pueblos más remotos de Brasil, donde todavía hay un analfabetismo terrible. La pobreza en algunas partes de Colombia es impresionante, niños y familias enteras viviendo en las cloacas. Pobreza que vemos en el primer mundo, que la vemos en Europa, en Estados Unidos, gente muriéndose de hambre bajo heladas. Y no hace nada el prójimo por ayudar a salvar estas vidas que tienen tanta dignidad como la nuestra. Hay tribulación por todas partes del mundo, rumores de guerra, calamidades, plagas. Pero aquí el pueblo de Dios está llamado a ser una luz en medio de toda este caos, de esta descomposición moral, social y política. Estamos llamados a llevar esa luz de esperanza, esa luz que solamente se puede manifestar en un evangelio vivencial, en un evangelio de prácticas reales y genuinas, acordes a la palabra de Jesús nuestro Señor. ¿Qué produce entonces la palabra de Dios en los hijos de Dios? Dice la Sagrada Escritura que el testimonio de los que vivimos la palabra de Dios causa salvación a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 1, verso 16. Por medio de la palabra, nosotros somos protegidos y salvados, si es que nos aferramos, como dice el Salmo 21, a la convicción de que estamos cubiertos por la palabra como por un castillo, una roca fuerte que impide que el maligno pueda tocarnos. El creyente que conoce la palabra de Dios es una fortaleza contra las huestes del mal. Yo recuerdo en Puerto Rico hace muchos años atrás, 1998, mientras predicábamos en un congreso nacional, un señor se acercó mientras estábamos orando al final del evento por las personas, y se acercó con una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo: yo he venido a matarte ahora, porque no queremos que vengas más a hablarnos aquí de tu Jesús. Inmediatamente entendí que ese hombre no era de los nuestros, obvio que no era de los nuestros. Pero el Señor me dio una revelación en fracción de segundos, en milésima de segundos. Y me dijo el Espíritu Santo:
Dile a ese demonio que tú no te vas cuando él quiere, sino cuando yo digo, porque la palabra que te he enseñado te da vida y te da poder contra las huestes del mal. Y no morirás hoy, porque yo estoy en ti, y mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo. Y esas palabras yo las solté en ese instante y le dije: no moriré hoy, moriré el día que Dios diga, porque mayor es el que está en mí que el que está en ti. En el nombre de Cristo te conjuro, Satanás. Y aquel hombre empezó a temblar con la pistola y disparó el gatillo y se encasquetó la pistola, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo no espero que usted pase por una situación de esas para creerle a Dios, pero déjeme decirle a usted que después de que oramos con esa autoridad, aquel hombre cayó en el piso. Vinieron las autoridades, lo esposaron, y el hombre dijo que cuando yo hice la oración, él vio un grupo de ángeles detrás de mí y una mano poderosa que lo tiró al piso. Yo no hice nada, pero la palabra, la convicción de que Cristo estaba en mí causó un desatamiento, causó una apertura del poder de Dios, de lo sobrenatural. Descendió una fuerza que doblegó a ese demonio que estaba puesto para destrucción de mi vida. Se le preguntó por qué había hecho eso y dijo que una secta satánica lo había contratado para matarme, porque si él lo hacía, a él lo ascendían en una posición estratégica dentro de su culto diabólico. Aquel día aquel hombre conoció a Jesús. Yo no hice ningún cargo contra aquella persona, porque sabía que la misericordia de Dios se extendía para salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien lo que estoy diciendo. La palabra que Cristo nos ha enseñado nos dice que Él vino a salvar a un mundo que estaba perdido, que Él vino por los enfermos de la sociedad, del mundo, de todos los tiempos y de todas las razas y culturas. Y esta época que estamos viviendo no es una excepción. Yo creo que si los que estamos viviendo hoy el Evangelio y lo practicamos con todas sus ramificaciones y con todo el poder de la unción que nos da el Espíritu Santo, Monterrey va a cambiar antes de lo que usted pueda esperarse, porque lo que Dios está esperando, según el libro de Romanos capítulo 8 versos 28 en adelante, es la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación del imperio de la luz que está en nosotros, la manifestación de la gracia santificante, la manifestación de la santidad en nosotros. Cuando vivamos en esas esferas sobrenaturales de consagración, el reino de las tinieblas tiene que ceder el terreno que ha avanzado, porque los hijos de la luz empezarán entonces a gobernar y a triunfar en todo tiempo donde estemos moviéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría. Dígalo conmigo: sabiduría. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15. Recibimos sabiduría para la salvación a través de su palabra. Hay personas que dicen: es que yo no entiendo qué voy a hacer con mi vida, no sé qué va a pasar con mi futuro, estoy preocupada, estoy preocupado por los acontecimientos, quisiera irme a otro lugar. Si usted no tiene todavía claridad qué va a hacer con su vida, con su familia, pida a Dios por medio de la palabra que Él nos ha dejado sabiduría divina. No pida cualquier sabiduría, pida la sabiduría que emana del trono de la gracia, como pidió Salomón. Una sabiduría que nos capacita para discernir los acontecimientos, las circunstancias, los momentos y tomar las decisiones concretas. Si usted no sabe, querida hermana, si se va a casar con Pedro, con Juan o con Pepe, pida sabiduría. Y Dios le va a mostrar con quién usted se va a casar. Porque si usted no pide sabiduría, se casa con el que no es. ¿Estamos claros? Si usted no sabe qué va a estudiar, joven, que estás terminando tu prepa, pide sabiduría. Y Dios gustosamente te la va a dar para que sepas exactamente cuál es el sueño que Dios tiene para ti y en qué profesiones que tú te vas a realizar integralmente. Hay personas que estudian una carrera y al final de la carrera se dan cuenta que eso no era para ellos, porque no pidieron sabiduría. Pero los que estamos caminando en esta senda, tenemos de parte de Dios un decreto garantizado de bendición si le pedimos sabiduría. Dice la Biblia que aquel que pida sabiduría a Dios no se le negará jamás, pero es lo que menos pedimos.
Pedimos dinero, pedimos casa, pedimos carro, pedimos salud. Oren por mí, sáquenme al diablo. Mire que es que me hicieron una brujería. Tráigame la cruz de San Benito, tráigame la medalla milagrosa. ¿Por qué no pide sabiduría? No sabemos pedir como conviene, dice Jesús, por eso no recibimos lo que Dios quiere darnos. Pidamos sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está al lado, seamos sabios por el poder de la palabra. Ahora dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe que tú y yo recibimos viene exclusivamente por el oír de la palabra de Dios. Oiga bien, estamos hablando de que la palabra de Dios es lámpara a mi camino, es una luz que enciende mi vida y me eleva a otra dimensión de vida sobrenatural en este mundo temporal. Entendamos bien este asunto. La palabra que Cristo nos enseña no es para que vivamos a retazos, a pedazos la vida. Es para que vivamos una vida y una vida en abundancia. Estemos donde estemos. Una vida llena del favor de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en los milagros aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ver milagros todos los días? Todos, ¿verdad? Para ver milagros todos los días tenemos que aprender de que Dios en su perfecta voluntad quiere que tengamos su favor todos los días de nuestra vida. Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese bien traduce: el favor de Dios estará conmigo y me seguirá todos los días de mi vida. Los milagros, la provisión, el cuidado, la protección, los ángeles de Dios, el imperio de Dios estará a mi servicio si yo me sujeto a la palabra de Dios y la pongo por práctica. Pero usted no puede pedir que Dios le haga un milagro si usted va a escuchar la palabra de Dios el día que va al grupo de oración, a la Santa Misa o a una celebración de paraliturgia, y usted no pone en práctica lo que se le ha enseñado del Evangelio. O a usted le dicen: mire, usted tiene que hacer esto, tiene que perdonar incondicionalmente, y usted dice: yo perdono hasta donde me alcance la voluntad. O yo perdono, pero yo perdono sí, yo perdono a cambio de. Si usted tiene ese tipo de ecuaciones dentro de su corazón y dentro de su voluntad están esas, no sé cómo llamarle, esas absurdas creencias mal aprendidas de nuestros ancestros, usted no va a heredar ninguna bendición, porque Jesús dice: perdona y perdona para siempre. ¿Y cuántas veces? Preguntó Pedro. 70 veces 7. ¿Toda la vida? No, todos los días. Todos los días tenemos que ejercitarnos en el perdón, porque si no perdonamos no hay bendición, si no perdonamos no hay glorificación, si no perdonamos no hay victoria, si no perdonamos no hay salud, si no perdonamos no hay prosperidad, si no perdonamos no hay protección, si no perdonamos no hay protección para nuestra casa, porque la falta de perdón abre puertas al maligno, y el maligno puede filtrarse en cualquier momento para destruir lo que Dios nos ha querido dar o lo que hemos podido avanzar en el camino de la gracia. Estamos entendiendo por qué es tan importante obedecer la palabra. Usted la palabra no tiene que ponerle muchos peros. Si Dios lo dijo, para mí es amén, punto. Yo no tengo que ponerme a hacer cuadros teológicos y a racionalizar la palabra de Dios. Yo creo que lo que Dios dice es la verdad y punto. ¿Usted cree que yo me pongo a pensar cuando Jesús nos dice que si yo creo en todo momento difícil de mi vida veré la gloria de Dios? ¿Usted cree que voy a pensar: Señor, y ahora que estoy a punto de perder esto y de perder aquello, ¿será que tú tienes poder para salvarme de esta? Yo no me pongo a pensar en eso. Yo solamente creo que Jesús ha dicho que si yo espero, confío en Él y pongo en práctica lo que Él me pide en el Evangelio, yo veré la gloria de Dios. Lo demás es problema de Dios. A mí Él solo me pide creer. Mire qué sencillo: creer para ver la gloria de Dios, y yo creo en Él todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Es que tengo cáncer. Cree que por sus llagas eres sana. Créelo, créelo y profetízalo sobre tu vida todos los días. Hay gente que se muere antes de tiempo porque se ponen de acuerdo con el diagnóstico médico. El médico dijo que me voy a morir de esto en tanto tiempo y se lo creen.
Si yo me hubiera puesto de acuerdo con el especialista que me vio a mí hace 18 años con problemas del corazón, yo no estaría vivo aquí. Me dieron 3 años de vida con un corazón desbaratado, pero yo empecé a seguir lo que el médico decía: cambie forma de comida, cambie su dieta, haga ejercicios, tiene que tomarse esta medicina. Pero por sobre todo yo pegué un versículo en cada rincón de mi casa, en la oficina, en la nevera, en el espejo donde me afeitaba. Salmo 110:3, mi juventud se renueva de día en día. Y abajo pegué otro versículo que dice: y por sus llagas soy sano. Y todos los días ese versículo, mi pan de día y de noche. Pasaron 8 meses y volví al cardiólogo a los exámenes y me dice el señor médico científico: usted está recibiendo un beneficio grandioso de la ciencia. Esto es algo increíble. En tan poco tiempo su corazón se ha reducido de tamaño, se le han destapado 2 arterias, usted se está poniendo muy bien, no deje de tomar la medicina. Y yo le dije: doctor, hace 2 meses que no la tomo porque yo me he sentido muy bien y estoy trotando, mire cómo me siento. No puede ser. Le dije: sí, doctor, así es. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a padecer del corazón, porque por sus llagas yo soy sano. Eso es una fe operante en la palabra de Dios. Si yo no tuviera fe, yo estaría en este momento bajo tierra, porque la voluntad de Dios es que yo viva todos los años que Él me soñó para vivir delante de su presencia. Yo tengo que dar frutos aquí hasta el último día de mi existencia. Y Dios me ha revelado que yo no me voy a ir vía enfermedad, yo me voy vía viejito, vía Matusalén. Cuando los años ya no puedan más en este cuerpo, Dios llamará a mi espíritu a su presencia, pero no me iré vía enfermedad, porque la enfermedad, para los que honramos la palabra de Dios, oiga bien, no puede ser un obstáculo para vivir la vida a plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Así de que cuando usted está en Cristo, aunque el demonio quiera deteriorar su cuerpo, o la paga del pecado, o la consecuencia de sus desajustes de juventud, cuando nos emborrachábamos y hacíamos un montón de disparates, esté causando que una factura tenga que ser pagada con salud mediocre, el Señor entrará en acción cuando usted cree en su palabra, y Él hará de que aquellas cosas que deterioraron su cuerpo no lo vencerán jamás. Aunque usted camine medio chueco, la victoria va con usted. Amén. Aunque el chasis esté virado, la victoria de Jesucristo está con usted. La victoria de la cruz está con usted. El poder de sus llagas le dará a usted poder para vivir un día en victoria, en salud, en estabilidad emocional, en armonía integral. Aleluya, qué bello es esto, el poder de la palabra, hermanos. Pero no lo entendemos. Y andamos: ore por mí, hermana, impóngame las manos otra vez, vuelva a orar por mí, impóngame otra vez. Y andamos buscando a todos los grandes profetas y profetisas que traen de todas partes del mundo para que nos impongan las manotas y para que nos hagan el milagro. Si el milagro está en ti, si crees la palabra y la pones por obra. Así de sencillo. Yo solamente he venido a decirte lo que en mí ha funcionado. Mire, le voy a confesar una cosa que la hago pública. Yo estoy a punto de perder mi casa en Estados Unidos por los desajustes de la economía mundial. Sucedieron cosas que han causado que nuestra economía se haya ido a pique, que el negocio se haya ido a pique, que muchas cosas no estén saliendo como quizá uno hubiera añorado. Pero estoy tranquilo, confiado como un león, porque creo en la palabra que dice que Dios no me dejará en vergüenza, y que aunque todo esté contra mí y las circunstancias apunten de que voy a perder hasta la camisa, yo creo en un Dios que me dice que en Él yo tengo todas las cosas y que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en esa palabra me levanto todos los días y camino el mundo como si tuviera $1 millón en el banco para gastármelos al día. ¿Cuántos dicen amén? Así es el camino de la fe. Así es el camino de la fe. Yo no vivo por vista. Si yo viviera por vista, yo no estaría aquí. ¿Cómo usted cree que compré los pasajes de la frontera de Chile para llegar hasta Arequipa, Lima, Monterrey? ¿Cómo usted piensa que hice eso? Por fe, con una tarjeta, creyendo que Dios va a pagar la factura. Amén.
Pero si yo me pongo a pensar, no, estos hermanos de la Renovación en Monterrey a lo mejor ni me pagan el pasaje, a lo mejor no hay ni dinero, a lo mejor no van ni 5 gatos, a lo mejor y a lo mejor. Y si le creo al diablo que vive metiendo dudas y disparando dardos incendiarios para robarnos la bendición, yo no estaría aquí, estaría ahora en la frontera con Chile, pensando qué hubiera sido si, y si a lo mejor, y quién sabe si de pronto, lo más probable es que quién sabe. Yo no vivo así. Yo vivo por fe y camino por fe, porque la palabra de Dios me inyecta a mí de una energía, de un poder, de una seguridad que no me deja dudar en la divina providencia que está conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y si muero mientras duermo en el avión, aleluya, despertaré en la patria celestial. Tengo convicción de que si yo me muero, estoy en el cielo garantizado. ¿Cuántos dicen amén? Porque creo en la palabra de Dios, porque la pongo en práctica, porque no tengo facturas pendientes con mis hermanos, porque los amo a todos. Los amo a todos. Escucha bien, yo no tengo enemigos. Me odiarán muchos, pero yo no odio a nadie. Yo amo a todo el mundo, porque eso me manda Jesús, a amar a mis enemigos, a amar a mi suegra, al perro, al gato del vecino, a todo el mundo. Y como yo vivo tranquilo, yo sé que si me muero, estoy en la palabra de Dios. Por tanto, el que pone la palabra de Dios en práctica, tiene el pasaporte sellado con una luz verde que dice: pase a la gradería VIP de la patria celestial. Denle un aplauso al Señor. Decíamos que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Si usted no tiene fe suficiente, usted tiene que alimentarse poniéndole mucha atención a la palabra de Dios. En cada Eucaristía, cuando se lea el Evangelio, póngase las pilas y preste atención a esa palabra. Aterrícela de la cabezota al corazoncito y dígale al Espíritu Santo: enséñame a vivirla. Quiero vivir esa palabra que acabo de escuchar. Y el Espíritu Santo se va a complacer en convertirte en una hacedora, en un hacedor de la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura en el Salmo 119:50: tu palabra me ha dado vida. Mire, la palabra de Dios no solamente da vida espiritual, sino que da vida física. Yo me sorprendí un día leyendo los Salmos, cuando me encontré con el versículo que dice que la palabra de Dios es medicina a mis huesos. O sea que la palabra funciona en el terreno espiritual, pero causa efectos revolucionarios y extraordinarios en nuestra área material y física. Usted se va a reír con esto. Hace 5 años, en la propiedad, mi casa, que es la casa de todos ustedes, no me visiten todos juntos porque no hay cuarto para tanta gente, pero vayan de a 5 en 5 y no hay problema. Tenemos una propiedad que tiene como 2 acres de terreno, y allí cuando compramos habían árboles frutales de pera, de manzana, de durazno y un montón de pinos que el antiguo propietario había sembrado. Y él me hizo una serie de recomendaciones de cómo había que cuidar a cada árbol, y que la clase de pinos que vienen del oriente son así, los de Canadá son así. Y yo me asusté con tanta recomendación, porque dije: me la voy a pasar toda la vida cuidando palos. Esto es demasiado, Dios mío, ¿en qué me he metido? Ya firmé el contrato. Pero bueno, Dios sabía lo que estaba haciendo. Y vino una plaga en la isla donde yo vivo en una isla, que arrasó con todos los pinos de todas las variedades. Se fueron pudriendo y secando por todas partes los pinos. El gobierno intervino, empezaron a fumigar, pero se perdieron millones y millones de arbolitos. Y cuando yo vi aquella mancha roja en los árboles, yo llamé a mis hijos y a mi esposa Esther y les dije: vamos a orar por los arbolitos, porque la palabra de Dios dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Y esa era mi fe, y la fe de mi esposa, y la fe de mis hijos, y sigue siendo hasta el día de hoy. Y oramos por todos los arbolitos de la propiedad, por todos. Y mientras que alrededor de mi casa se morían cientos de arbolitos,
En mi casa mis arbolitos reverdecían día a día y hasta el día de hoy no se me ha muerto ninguno, para la gloria de Dios. Fortalecidos sin abono, la palabra de Dios es el abono a la naturaleza que Él mismo ha creado. Usted que piensa que sucede en los bosques, que hay que echarle vitaminas a los árboles, ¿qué pasa con esos árboles salvajes que crecen allá en los desiertos y en las selvas del Putumayo, de la Amazonía? ¿Cómo usted sabe que esos árboles han sido verdaderamente alimentados con las vitaminas y proteínas que hay que echarle en las civilizaciones primermundistas? La mano de Dios, la palabra de Dios que sopla todos los días vida para el mundo que Él ha creado. Y como yo la creo, yo soplo vida para todo lo que Dios pone en mi camino. Amén. Y Dios hace milagros donde quiera que hablo la palabra de Dios, porque estoy hablando en el nombre del Dios de la vida, del Dios de la historia, en el nombre del Dios que no miente, en el nombre de Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, en el nombre de aquel que resucitó muertos, en el nombre del que sanó a los leprosos, en el nombre del que proveyó cuando no había nada, en el nombre de que levantó profetas cuando el pueblo estaba a punto de colapsar en la fe. Hablo en el nombre de Jesucristo el Señor, el que murió, más aún el que resucitó de entre los muertos, aquel que me ha dado la autoridad para echar fuera demonios, imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos para su gloria y honra, el que fundó la Iglesia católica, apostólica y romana. Amén. Amén. Tengamos fe, por favor. Es tiempo de levantarnos en la fe, escuchando la palabra todos los días. Y sabe, si usted no tiene quien se la predique, léala en voz alta. Cuando yo ando de viaje y que ando en esos montes donde no hay una Eucaristía por allí, una misa, una paraliturgia, yo hago la paraliturgia con mi misalete y la leo en voz alta: salmo responsorial, primera lectura, segunda lectura, el evangelio, la reflexión, en voz alta, para escuchar yo mismo la palabra y que la palabra entre a mi cabeza, baje a mi corazón y yo pueda vivirla. Es importante que entendamos este asunto de escucharla y ponerla en práctica. Miren, muchos creyentes van a la misa y lo que menos escuchan es el evangelio. Es como un anestésico para ellos. Van a la misa por cumplir un requisito, pero no creen que Dios pueda hacer un milagro, porque no van con el espíritu de escuchar para vivir, sino de escuchar para pasar el tiempo. Los creyentes tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ponerla en práctica. Esa es la clave de la victoria, ponerla en práctica. ¿Usted quiere prosperar, hermano? Ponga en práctica la enseñanza de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, paga tus impuestos y da el diezmo y da la dádiva que tienes que darle a Dios, la ofrenda, la siembra, como tú le quieras llamar. Hay tres formas de prosperar: diezmo, siembra y ofrenda. La gente que diezma, siembra y ofrenda según la enseñanza de Cristo siempre es próspera, siempre. Y dice Pablo que el que da con alegría recibe una sobreabundante cosecha, pero el que da con tacañería, que no espere retorno ninguno. Hay gente que da con tacañería. Hay otros que dan con liberalidad y con gozo, con una sonrisota, pasan la canasta y ahí sacan el billete de 500. Tenga, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia. Todos ustedes son así, gloria a Dios. Aquí hay gente espléndida, por eso están tan bien económicamente, gloria al Señor. Pero yo conozco otros en otros pueblos donde cuando pasa la colecta, es la colecta más ruidosa. Todas las monedas que tienen allí, las de menos valor, se las tiran allá a la canasta, y el tipo con 500 libras de cobre al altar, que no valen ni 500 pesos mexicanos. ¿Usted quiere prosperar? Siembre, ofrende y diezme de su tiempo, de su talento y de su tesoro, y va a ver lo que Dios va a hacer por usted y por los suyos. Eso es creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Yo no sabía que eso también es parte de la bendición. Claro, eso es parte de vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene dinero, no se preocupe. Dice también San Pablo: el que no tiene nada, que no dé nada, pero que en lo que tiene de talentos dé todo lo que más pueda. Quizá usted no tiene trabajo, no puede dar dinero, pero tiene un talento que ofrecer, tiene tiempo que dar para hacer obras de caridad, para visitar a los enfermos. Todos tenemos algo que dar. Hasta una sonrisa es un diamante
para aquel que está deprimido al borde del suicidio. Una palabra de aliento es un cheque al portador para aquel que está cansado en una relación disfuncional dentro de su matrimonio. Todos tenemos un tesoro incontenible que nos ha dado el Espíritu Santo por medio de la fe. Y estamos llamados a darlo libremente, con alegría, a no poner condiciones. Hay gente que cuando se la llama a orar dice, si es a la hora que a mí me conviene, ahí estoy. Pero de tal hora a tal hora no puedo. Eso es incongruente. El que ama esta palabra de Dios, a toda hora quiere hacer la voluntad de Dios, porque sabe que más bendecido es el que da que el que recibe. El que se da, recibe más de lo que da. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entendamos el poder de la palabra en acción, para que se convierta en una lámpara a nuestros pies y en lumbrera a nuestro camino. La vida y la muerte están en poder de tus palabras. Lo que tú dices, recibes. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 versos 4, en Salmos 119, 49, que la palabra de Dios no solamente nos da fe, sino que nos enciende el corazón con la esperanza. La palabra no solamente nos da fe, esperanza, sabiduría, salud, sino que también nos lava y nos limpia todos los días, según Efesios capítulo 5, 25. Dijo así Jesús: santificaos con la verdad, mi palabra es la verdad. Juan 17, 17. Escuche bien, la palabra de Dios puede producir en nosotros la santidad. Juan Pablo II decía que necesitábamos ver santos de nuestra época, y muy pocos hoy en día creemos en la santidad. Somos muy espirituales, pero la santidad es un estilo de vida que te lo voy a poner bien sencillo. La santidad emana de mi creencia total a la palabra de Dios y de mi práctica incondicional al mandamiento del amor de Jesús. Esa es la fórmula de la santidad. No te pongas a buscarle más patas a la mesa. Así de sencillo. El que ama conforme al corazón de Jesús no peca, por tanto es santo. Y los frutos, o el fruto más bien del Espíritu, es una añadidura que el Señor te da todos los días, en todo momento. Eres una persona llena de gozo, de paz, de benignidad, de dominio propio. Eres una persona con fe, una persona de principios, de ética. ¿Por qué? Porque vives con el corazón de Cristo conectado al tuyo. Vives amando conforme al amor ágape a tus hermanos, todos, sin condición. Vives orando por el soldado caído del pueblo de Dios, no hundiéndolo con más críticas. Le das la mano para levantar al oprimido, para liberar al cautivo. Oras por aquellos que están cometiendo fechorías a diestra y siniestra. No los maldices. Dice la Biblia que nuestra misión, dice Jesús, nuestra misión es maldecir a nuestros enemigos, es bendecirlos. Porque cuando bendecimos, el reino de las tinieblas colapsa. No es pedir y pedir y pedir. Envía ángeles, bendice a tus enemigos, y los ángeles de Dios entrarán en acción para destruir el imperio de las tinieblas. Amén. Eso es la palabra de Dios en acción. ¿Sabía usted para qué están puestos los ángeles de Dios en nuestra vida? Para cumplir la palabra que sale de tu boca. Pero si tú no sabes palabra de Dios, todo lo que hablas es pura cháchara, puro chisme. Y todo lo que las noticias dicen, no, mataron a 500, van a matar a 1000 mañana. Tú vas a ver que mañana vamos a ver 1000 regados por todas partes. ¿Por qué no te pones a hablar palabra de Dios? La palabra de Dios dice que ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Métete la palabra en los huesos y dispárala
en bendición para los que están en las tinieblas. Y vas a ver que el imperio de las tinieblas empieza a ceder y a ceder y a ceder. Eso pasó en Colombia, que fue azotada hace 50 años por el mismo flagelo que está viviendo México. Y cuando el pueblo colombiano entendió que teníamos que meternos en la palabra de Dios y teníamos que crucificar la carne y ser humildes y dejar la soberbia y dejar tantas cosas que nos apartaban de la palabra, empezó el Espíritu Santo de Dios a obrar en la iglesia católica, en los hermanos evangélicos, y el imperio del mal empezó a ceder hasta que solamente queda un reducto mínimo para la gloria de Dios. Y el Señor ha prometido redención para toda nación que se consagre a la palabra de Dios, al sagrado corazón de Jesús y a la vivencia, aleluya, del reino de la luz y de la cultura de la vida. Y termino con esto. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Termino con esto. En estos tiempos en que pareciera que nuestra libertad está coartada por el imperio del terror, nos dice Juan capítulo 8 versos 31 al 32, que la palabra de Dios nos da la verdad, y nos da una verdad que nos hace libres a pesar de la desinformática que nos bombardea. A través de la palabra nosotros podemos limpiar el camino de nuestra vida y el camino de los demás y mantener el pecado a raya, alejado de nuestra vida. ¿Dónde está eso? Salmo 119 versos 9 al 11. Nosotros estamos llamados a obtener la victoria mediante el cumplimiento de la enseñanza de Jesús. Si usted no ha leído los 4 evangelios, es hora de que los lea en voz alta y se detenga cada vez que usted sienta que el Espíritu le está diciendo algo. Deténgase, reflexione, medite, aterrice, digiéralo. Las vacas tienen 5 estómagos, dicen los que conocen la anatomía de estos animalitos: panza, bonete, librillo, cuajar. Y algunas que tienen una bocota, se les hace la bocota de estómago también. Son 4. Y la boca es considerada un estómago que ayuda a digerir. Mire qué interesante los que describen esta situación de los animales. Mastican y vuelven a masticar, mandan a la panza, al bonete, al librillo, al cuajar, lo vuelven a masticar hasta que le sacan todo el jugo a lo que están comiendo. Así debemos ser los hijos de Dios. Recibir la palabra, masticarla, bajarla, sacarla nuevamente, masticarla, digerirla, asimilarla, volver a estudiarla, escudriñarla, hasta que esa palabra se haga vida en nosotros, sea parte de tus uñas, de tus huesos, de tus músculos, de tu sudor, de tal forma que tus pañuelos sudados sanen a los enfermos, que cuando mueras tus huesos liberen a los endemoniados. Por eso la Iglesia Católica cree en las reliquias del primer orden, segundo orden, tercer orden, porque esos hombres y mujeres vivieron la palabra y la pusieron por obra, por práctica. Por eso una reliquia del primer orden causa todavía milagros, porque la palabra se les metió en los huesos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habías entendido ese mensaje? No lo habías entendido, ¿verdad? La palabra de Dios es lámpara a tu vida, luz en tu historia. No te pierdas el privilegio de vivirla, no te pierdas el privilegio de compartirla, no te pierdas el privilegio de cambiar la historia de Monterrey y de México. Vive, pueblo de Dios, la palabra de Cristo ahora más que nunca. No te dejes coaccionar por el imperio de la muerte, porque los hijos de Dios tenemos una garantía: aquel que pone la palabra de Cristo por obra verá la gloria de Dios, y el imperio del mal no podrá con la iglesia que Cristo ha establecido sobre la faz de la tierra. Dele ese aplauso fuerte al Señor, déselo y alabe y glorifique la palabra de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted creyó en la enseñanza, póngase de pie y siempre nos despedimos con una oración. Si usted creyó en esta palabra que hemos predicado, diga: yo necesito crecer en fe. Dígalo. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios, y haz que la enseñanza que he recibido este día
se convierta en vida para mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Hazme santo conforme a tu sueño eterno y dame el poder de tu amor, de tu corazón, mediante la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, para que podamos ver tu gloria en este tiempo y en las generaciones postreras sobre México y sobre todo país y cultura del mundo, donde los creyentes crean la palabra y la pongan por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Fuerte. Levante usted esa ofrenda de palmas al Señor. Levante esa ofrenda de palmas a Cristo. Y dígalo conmigo: México es de Jesucristo. Dígalo otra vez: México es de Jesucristo. Dígalo por tercera vez: México es de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Gracias.